Asunto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción al acta, Felipe? ¿Alguna objeción al acta, Ángel? ¿Alguna objeción al acta? No. Se aprueba el acta. Asunto segundo es dar cuenta de los decretos de alcaldía. ¿Habéis podido mirar los decretos de alcaldía, Felipe y Ángel? Sí. Nada. Asunto tercero es la modificación de crédito número 2 de 2019. Como estuvimos viendo en comisiones, esta modificación de crédito obedece al convenio de colaboración que tenemos con la Asociación ALES de Padres y Madres de Niños con Cáncer. Al igual que el año pasado, pues este año nos solicitaron de nuevo colaboración para actuar en la dependencia del Hospital de Jaén. Se están dedicando sobre todo ahora mismo pues a lo que es el pintado de paredes y demás, ¿vale? A la decoración. El dictamen de comisión por parte de Unidos por PEAL fue que sí, se mantiene, Felipe. Por parte del PP, Ángel, no tuvimos dictamen de comisión, pero se aprueba. Y por parte del PSOE. Sí. El asunto cuarto es la ratificación del decreto de alcaldía aprobando el concurso ordinario de los puestos de secretaría y de intervención. El dictamen de comisión por parte de Unidos por PEAL fue que sí, se mantiene. Ángel, se aprueba. Sí. Carlos. El asunto quinto es la toma de acuerdo en relación con la ordenanza de RCD de residuos de la construcción. Estuvimos viéndolo en comisiones y afectaba principalmente porque aprobamos una ordenanza que a la hora de implantarla hemos visto que tiene carencias, sobre todo por el tema de la administración electrónica y también porque no contempla las obras pequeñas que no requieren de quitar escombros. Entonces no vamos a obligar a la gente, ¿no?, a que paguen una fianza que después no van a depositar ningún tipo de escombro, ¿no? Entonces, mientras la rehacemos, pues pensamos en dejarla parada hasta que rehagamos esos defectos de forma, ¿vale? Por parte de Unidos por PEAL, el dictamen de comisión fue que sí, se mantiene. Ángel, ¿se mantiene? Bueno, se mantiene, sí. Sí. ¿Se aprueba, Carlos? El asunto sexto es la aprobación del convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Peal de Becerro y los ayuntamientos de Cazorla, La Iruela, Chillueva y Santo Tomé para la prestación del servicio del Centro de Información a la Mujer en dichos municipios. También estuvimos viéndolo en comisiones y obedecía a implantar dentro de Peal de Becerro el servicio propio del CIM, para lo cual el psicólogo del propio centro se desplazaría a Peal para dar esa primera atención, esa información a las mujeres de violencia de género, ¿vale? Sería mantener el CIM, como decimos, en Cazorla, pero prestaría sus servicios también a Peal, a Chillueva, La Iruela y Santo Tomé. El dictamen de comisión por parte de Unidos por PEAL fue que sí, se mantiene. Ángel, por parte del PP, ¿se aprueba el convenio? Carlos, ¿se aprueba el convenio por parte del PSOE? Mirar, fruto de este asunto sexto, tenemos que proponer un asunto urgente, que es la modificación de crédito número 3, que obedece a la partida presupuestaria para el acuerdo anterior, o sea, para el CIM. Es de 10.000 y algo de euros y teníamos que modificarlo. En comisiones se nos pasó meter el punto, por lo cual lo hemos traído a pleno. ¿Se aprueba la modificación de crédito, Felipe? ¿Se aprueba, Ángel? ¿Se aprueba, Carlos? Sí. Eso. Y lo vemos todas las mociones. Se aprueba la urgencia también, ¿no? Sí, sí, es por la vía de urgencia. Se aprueba la urgencia y se aprueba la modificación. Y ahora, si os parece, pues por la vía de urgencia aprobamos también, sometemos a aprobación la presentación de las mociones y de una declaración institucional que ha presentado el Grupo Unidos por PEAL. Si lo aprobamos todo en bloque, pues pasamos directamente ya a las mociones. ¿Se aprueba la urgencia, Felipe? ¿Se aprueba la urgencia, Ángel? ¿Se aprueba la urgencia, Carlos? Vale. Pues si os parece, presentamos primero la declaración institucional.
que presenta el Grupo Unidos por Peal. Declaración institucional del Ayuntamiento de Peal de Becerro contra la instalación de una macrogranja de cerdos en Dehesas de Guadix, que presenta el Grupo Municipal de Unidos por Peal para su lectura, si los grupos lo acuerdan en el Pleno. Desde hace unos meses se ha tenido conocimiento de la intención por parte de una empresa de llevar a cabo la construcción de una explotación porcina de 7 unidades ganaderas con animales de cebo de 20 a 100 kilos en el término municipal Las Dehesas de Guadix, en la provincia de Granada. Es más, se ha tenido conocimiento de todos los detalles de esta iniciativa, dado que hasta hace tan solo unos días la página web del propio Ayuntamiento de Dehesas de Guadix colgaba el proyecto de actuación que ha servido al propio Ayuntamiento para iniciar la tramitación. Habiendo trascendido este hecho, no solo a ayuntamientos, sino también al conjunto de los vecinos y vecinas de municipios cercanos, entre ellos Pozalcón, Hinojares y Huesa, de manera unánime se tiene el convencimiento de que la instalación de este tipo de explotación ganadera industrial intensiva genera más perjuicios que beneficios del entorno. De manera especial preocupan los daños ambientales que se pudieran producir, así como la destrucción del empleo ligado a la insostenibilidad y a la incompatibilidad de esta macrogranja con la actividad de pequeñas empresas de la zona que han hecho del turismo rural su modo de vida como una fuente de ingresos complementaria para muchas familias. Conviene recordar también que se encuentran al sur de la provincia de Jaén y el norte de la de Granada, enclave único desde el punto de vista paisajístico. La sola venta o promesa anticipada de los promotores de la actividad de una supuesta generación de puestos de trabajo, que como se ha demostrado en numerosas ocasiones suele ser muy escasa al tratarse de instalaciones que una vez puestas en marcha, apenas necesitan personal para su funcionamiento y no es suficiente para romper con el modelo de desarrollo sostenible que estos municipios han elegido para la zona. Por estas razones, el Ayuntamiento de Peal de Becerro muestra su total rechazo a la construcción de una macrogranja en el término municipal de Dehesas de Guadix y llevará a cabo tantas acciones de apoyo a los municipios afectados para evitar que dicho proyecto culmine, dando traslado de la presente declaración a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central y al Ayuntamiento de Dehesas de Guadix. ¿Se aprueba la declaración? ¿Se aprueba por parte del PP, Ángel? Yo personalmente de esta declaración porque no es que tenga importancia la empresa que sea o la empresa que deje de serlo, pero sí no es menos cierto que no hay datos. Yo no he podido constatar los datos que se dicen en la declaración institucional. Por otro lado, también pienso que lo mismo también esto puede producir una operación boomerang. También mañana geográficamente la pueden poner en el término de Peal de Becerro, si no es compatible donde se está diciendo. Y por otro lado, pues si realmente afecta al turismo, que yo no lo niego ni lo pongo en duda, pero también había que valorar los puestos de trabajo que lleva consigo aparejado, si es que lo lleva, las supuestas divisas que puedan quedarle a la población donde se monte o al núcleo donde esté, y las entradas, como es lógico, y además de eso, geográficamente en algún sitio tendrán que ponerlo. No me veo yo autorizado para tomar una decisión ni una declaración institucional sin tener datos. Por lo tanto, como no los tengo, no la puedo aprobar. Bueno, de todas formas no hay que aprobarla como tal, sino firmarla por los grupos políticos que estén de acuerdo con ella y ya está. Ya, o sea que bueno, he dicho aprobación, digo, pero se firma y ya está. Es que no tengo datos ni conocimiento de juicio para yo, vamos, escucha mucho en prensa, he visto mucho en prensa y he escuchado mucho en televisión. No puedo hacer algo que no tengo conocimiento propio de ello, sinceramente. Bueno, pues ya está, la firmamos el grupo de Unidos por Peal y el grupo del PSOE. Moción ahora que presenta el Grupo Municipal Unidos por Peal para la creación de una oficina de información municipal al consumidor. ¿Quién la defiende? Tiene la palabra José Luis.
Bien, antes de comenzar a defender la moción, me gustaría puntualizar algo de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. Sobre todo en el punto 1, cuando dice siempre y cuando en la resolución de delegación de competencias se garantice la financiación de la misma, no nos estamos refiriendo a una financiación parcial o una financiación total del servicio. Que sí. Estamos refiriendo a que si la financiación total o una financiación parcial del servicio. Bueno, una financiación total de... Total. Como te diré ahora, las competencias están claras en esta materia y asumir la que tiene que asumir. Bien. Bueno, en ese caso no vamos a admitir las enmiendas. Se parece, relata un poco de lo que va la moción. Todo el mundo sabemos lo que es una oficina de información al consumidor, cuáles son los temas que trata y cuáles son sus funciones, que es informar al consumidor de cuáles son sus derechos y también mediar en el caso de conflicto cuando se hace una compra para que no tenga que llegar el consumidor nunca a la vía judicial y pueda haber una vía extrajudicial que no le suponga coste ninguno y que se pueda resolver pues, o bien mediando entre la empresa y el usuario o bien llegando a la Junta Arbitral de Consumo tramitando esa reclamación. La moción viene a hablar un poco, a grosso modo, de lo que es una oficina de información al consumidor, sobre qué temas versa, sobre bienes, suministros. Estamos muy acostumbrados a tener problemas, sobre todo con compañías telefónicas, con suministros eléctricos, etcétera. Sobre esos temas se puede presentar reclamaciones y luego viene a decir cuál es la legislación vigente que defiende al consumidor desde el artículo 51 de la Constitución española a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Como bien ha comentado Carlos antes, la defensa del consumidor era una competencia municipal que estaba establecida en la Ley de Base de Régimen Local y desde el año 2013 pasó a ser una competencia autonómica que ya estaba de hecho también en el Estatuto de Autonomía como tal. Entonces, en el caso de que este ayuntamiento quiera poder asumir ese servicio, tendría que solicitar una delegación de competencia que efectivamente tiene una financiación, pero según van informado en la Secretaría General de Consumo no sería total. Eso es lo que se pide, por lo tanto, los acuerdos sería iniciar los trámites necesarios para solicitar a la Junta de Andalucía la delegación de competencias de defensa de los usuarios y consumidores al Ayuntamiento de Peal de Becerro para los próximos 5 años, que es el periodo mínimo de delegación de competencias, así como los medios personales, materiales y económicos que ésta les pudiera asignar. La realización de una memoria económica que acompañe la solicitud de delegación a fin de acreditar la viabilidad de esta, que es uno de los puntos obligatorios para esa delegación de competencias, y que el Pleno del Ayuntamiento de Peal de Becerro se ha de comprometer a consignar la correspondiente dotación presupuestaria para llevar a cabo las funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor una vez resuelta la delegación de competencia. Muy bien. Ángel. Hombre, yo, si a lo que nos ciñimos es a hacer, digamos, una memoria económica, a iniciar los trámites, las competencias que pueda concurrir en ella la Junta de Andalucía, quien deba en este sentido pronunciarse, no creo que de momento sería costoso para el ayuntamiento, si después lógicamente habría que aportar dentro de los presupuestos municipales una partida económica X, la que le correspondiera al ayuntamiento, si la entiendo que va así la moción, ¿no? Por otro lado, también está muy atendido el consumidor a la oficina del consumidor. Hoy puede tener acceso cualquiera, siempre lógicamente entiendo que es más rápido y más ágil hacerlo de una entidad local y más cercano y más llano. Por lo tanto, yo en estos términos sí os lo apruebo. Carlos. Sí. Yo, como te decía, José Luis, presentamos la enmienda a la moción porque entendemos que la competencia... Empezás diciendo que, por supuesto, estamos de acuerdo, ojalá pudiéramos tener aquí una oficina de información al consumidor. Todo lo que sea bueno para los pealeños será bueno, nosotros lo diríamos que sí. Pero el problema es que esto, como tú bien has dicho, desde el 2013 hay una competencia autonómica que está bien definida
Y aparte de la competencia autonómica tenemos también la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, de la que nos estamos hartando de hablar en esta legislatura, que, como bien sabéis, nos marca cuáles son las competencias propias e impropias. Se marca que es una competencia autonómica, entonces, pues, si nosotros nos delegan, o sea, si hacemos una delegación de competencias, pero claro, en materia financiera, nosotros no vamos a poder asumir ese cargo, puesto que no es una competencia propia del ayuntamiento. Entonces, por eso era el presentar estas enmiendas que hemos presentado. Bien, efectivamente, como tal, exactamente de lo que hemos hablado, es una competencia autonómica del año 2013, pero no obstante se puede asumir por delegación. Como todos sabemos, la Ley de Base de Régimen Local establece que hay competencias propias y que hay competencias asumidas por delegación. De hecho, hay un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias que así lo dictamina, precisamente haciendo referencia a las oficinas del consumidor y a la defensa del usuario. Habla de cómo, se ha visto anteriormente, la competencia en materia de defensa de usuarios y consumidores ya no es una competencia propia municipal, pero en este caso, y siendo regla general que la defensa de los consumidores no es competencia autonómica, como en la comunidad autónoma establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, se puede asumir por delegación de competencia. El problema es que la Secretaría General de Consumo en estos días, conforme he estado hablando con ellos, no garantiza que sea el 100% de la financiación. Sin embargo, considero que merece la pena porque el coste no es tan elevado. Con los ayuntamientos que he hablado, lo que tienen es tienen personal dado de alta 25 horas semanales, 5 días a la semana durante 5 horas, y los gastos corrientes son mínimos. Los gastos corrientes van desde el Ayuntamiento de Baeza, que liquidó el año pasado por unos 778 euros. Algunos ayuntamientos han llegado a presupuestar 1.000 euros en gastos corrientes, que no es más allá que darle trámite a aquellas reclamaciones, pues, a través de correos y de folios y de materiales consumibles. Creo que es un servicio esencial y en los próximos años va a ser más esencial porque ha aumentado de una forma exagerada el incremento de reclamaciones. Muchas de ellas han venido derivadas también con el crecimiento que lleva el comercio electrónico. Antes era más fácil porque el comercio que teníamos antes era directamente ir a un establecimiento, pero desde que el crecimiento del comercio electrónico, que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas malas que de vez en cuando nos pueden dar gato por liebre y están llevando a eso, a que se incrementen todas las reclamaciones. También que las reclamaciones afectan principalmente a servicios básicos, como puede ser la electricidad, como puede ser el agua, es decir, los servicios que más utiliza la gente. El hecho de la financiación, como lo he comentado, sería personal de 25 horas semanales. Todos sabemos lo que nos gastamos en monitores de deporte, en muchas cosas. Yo creo que es muy necesario también eso, pero este es un servicio público que es muy importante. Podemos tener una cercana, como la tenemos en Cazorla, pero igual hay una en Úbeda y en Baeza, hay otra en Jaén y en Torre del Campo, hay otra en Linares y en Bailén. Hay muchos municipios cercanos que cada uno de ellos tiene su oficina municipal de consumo, en parte también porque las personas con especial vulnerabilidad, también en materia de consumo, son las personas mayores, que son las que más problemas tienen para desplazarse. Entonces, dicho eso, no hay ningún problema. No he aceptado los dos últimos puntos, porque precisamente para la delegación de competencia uno de los requisitos es que vaya acompañado de una memoria económica y que también tengamos el compromiso de este ayuntamiento a financiar el servicio. Pero yo creo que es un servicio esencial y que va a ser más necesario con el paso de los años, y me parece que, encima con el Grupo Socialista, que ha estado en contra de forma radical también de la Ley de Racionalización de la Administración local, yo esperaba que quisiera volver otra vez a repescar esa competencia que la dejaba fuera de la Ley de Base de Régimen Local. Si me permite, José Luis. Sí, por supuesto, claro. Nosotros lo que planteamos es hacer esta enmienda, vamos a solicitarlo a la Junta, y en caso de que la Junta dijera que no, pues entonces pues vamos a plantear la... Yo sí, es una financiación parcial la que se acepta que sea parte del servicio, no tengo problema. Una financiación total, me he informado
me han dicho que no sería una financiación total del servicio. Nosotros planteamos hacerlo de forma formal, vamos a plantearlo y que nos conteste ya de forma formal si sí o si no. En caso de que sea que no, por ejemplo, igual que acabamos de hacer con el Centro de Información de la Mujer, no sería tampoco mala idea, a lo mejor poder hacerlo algo también compartido con otros municipios. También sería interesante. Por eso lo que proponemos es, vamos a solicitarlo de forma formal, a ver que nos contestan. Que nos dicen que no, lo volvemos a plantear otra vez. Y si se solicita de forma formal, que la forma de solicitarlo es esa, la delegación de competencia, es llevando la memoria económica y comprometiéndonos a la financiación. Es que los dos puntos en los que se enmiendan se contradicen, no es así. Yo, si os parece, os puedo aceptar el primer punto, siempre y cuando digamos que se acepta, siempre que sea una financiación parcial, o que incluso si no se accediera a la financiación total, que estudiaríamos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Cazorla, de prestar el servicio en común, de una forma o de otra. Y creo que sería bastante, de hecho lo vamos a hacer con el Centro de la Mujer. Dejarlo abierto al posible estudio a través de la Junta de Andalucía, sino a través del Ayuntamiento de Cazorla, con el informe, lógicamente, del interventor favorable del Ayuntamiento para que podamos aprobar ese gasto, ¿vale? Que ya o bien se aprobaría en pleno con una modificación presupuestaria o bien en unos presupuestos nuevos. Entonces, estudiarlo. José Luis, dejamos, por ejemplo, el 1, nosotros admitimos el punto 1. Y las otras dos se quedan. Y los otros dos se quedan por ahora. Y abrimos que en el caso de que no hubiese una financiación total, lo estudiamos con el ayuntamiento más cercano, prestar el servicio conjunto. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Sí, así lo hacemos. Perfecto. Por parte del PSOE, Carlos, lo que sí, lo que acabamos de decir. Y por parte de moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, la caza y el silvestrismo. La defiende David. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, voy a proceder a la lectura de la exposición de motivos de esta moción. La caza es mucho más que un deporte, una simple afición que se desarrolla al aire libre. Es una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales y que contribuye de manera efectiva a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico del mundo rural y la vertebración social. Según el primer informe Impacto Económico y Social de la caza en España, elaborada por Deloitte para la Fundación Artemisa, el gasto traccionado a efectos económicos directos, indirectos e inducidos de la actividad cinegética en España es más de 6.475 millones de euros al año y crea 187.000 puestos de trabajo. Asimismo, el gasto directo de la actividad cinegética supera los 5.470 millones de euros, de tal forma que la caza representa el 0,3% del PIB. Esto equivale al 13% del sector agrícola, ganadero y pesquero, el 4% del sector de la construcción o el 9% del sector financiero. En cuanto a la contribución a las arcas públicas, este informe descubre que la caza aporta 614 millones de euros, de los cuales el 33% son aportados directamente en concepto de tasas e impuestos para cazadores. De igual forma, el citado informe concluye que los cazadores invierten en torno a 300 millones de euros en actuaciones de conservación de la naturaleza, además de 230 millones destinados a repoblaciones y otras inversiones de conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, podas, mejoras del monte y cortafuegos, entre otros. En Andalucía, y según los últimos datos aportados por la Consejería de Medio Ambiente, el terreno cinegético alcanza algo más de 7 millones de hectáreas. Esto significa que el 81% de la superficie de nuestra comunidad autónoma está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza. La Consejería de Medio Ambiente estima que la caza en Andalucía genera unos recursos económicos anuales que superan los 3.000 millones de euros y unos 45.000 empleos. Y, según la última publicación
del estudio denominado Valoración Económica Integral de los Sistemas Forestales de Andalucía, la caza era el segundo recurso natural en los ecosistemas andaluces, por debajo mínimamente de la industria del corcho. Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños a la masa forestal y a la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades como la gripe aviar, la mixomatosis de la liebre, la sarna sarcóptica o la peste porcina africana. Lejos de terminar cuando finalizan los periodos hábiles, la caza es solo una parte de las labores de gestión que los cazadores desarrollan durante todo el año en los montes y ecosistemas que configuran su aprovechamiento. Esta premisa básica para todo cazador se materializa con la participación del colectivo cinegético andaluz en programas de conservación como LIFE Iberlince, el LIFE Lobo o el proyecto Agrohábitat, impulsado para mejorar la perdiz roja y las aves esteparias, buscando una mayor conciliación entre agricultura y conservación. En nuestra comunidad participan más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales, que encuentran en este modo de vida un nexo de unión. No en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen. Alejada de los prejuicios y la visión elitista, la actividad cinegética genera un movimiento asociativo cuyo principal representante es la Federación Andaluza de Caza, organismo que cuenta con 100.000 cazadores asociados en casi 1.400 sociedades o clubes de caza, ubicados en la práctica totalidad de los municipios andaluces y que titularizan los montes públicos y o privados de su entorno, en los que además de practicar la caza, llevan a cabo las labores de gestión y conservación mencionadas. Los datos anteriores muestran que la caza en Andalucía es una actividad fuertemente arraigada que contribuye de manera efectiva a la conservación del medio natural y el desarrollo económico del mundo rural andaluz, en especial de las comarcas más deprimidas, contribuyendo de esta forma un elemento esencial de vertebración social y conservación del medio ambiente andaluz. A pesar de esta relevancia social, medioambiental y económica, la caza está siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de algunas asociaciones ecologistas y animalistas, así como determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad, circunstancia que acarrearía graves prejuicios económicos y sociales. Por su parte, el silvestrismo es una práctica tradicional en Andalucía. Son más de 15.000 sus participantes. Mediante la que capturan con vida y sin daño alguno ejemplares de especies como el jilguero, pardillo y verderón, para posteriormente adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún prejuicio para el entorno natural. A día de hoy no hay un solo estudio que asegure que el silvestrismo puede ser perjudicial para la conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. Sin embargo, los fringílidos sí que tienen otros problemas realmente graves, como la caza ilegal en determinados países o los pesticidas. Actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que la Junta de Andalucía y los gobiernos de España trabajen coordinadamente para impedir su prohibición, ya que existen argumentos técnicos y legales más que suficientes para impedirlo. Los socialistas andaluces entendemos que el silvestrismo es una práctica ancestral, muy controlada e inocua para el medio, siempre y cuando sea bien gestionada. Por lo anterior, el Parlamento andaluz
en sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de diciembre de 2013, aprobó una proposición no de ley en apoyo a esta modalidad, que solicitaba al Consejo de Gobierno andaluz que instara al Gobierno central a que se articulasen los mecanismos legales necesarios para permitir la continuidad de la práctica de estas modalidades en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de las Cortes Valencianas, en la reunión del 3 de junio de 2014, aprobó una proposición no de ley para mantener la práctica del silvestrismo, resolución que se elevó al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se encuentre la vía legal en el marco de la Unión Europea que permita mantener la práctica del silvestrismo en la Comunidad Valenciana. La Consejería de Medio Ambiente ha señalado que en la actualidad no existen datos científicos que avalen que la cría en cautividad es una alternativa a las capturas y por ello ha solicitado un estudio que demuestre la viabilidad o no de esta supuesta alternativa a la captura. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Peral de Becerro propone la siguiente moción a este Pleno para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes acuerdos. Primero, la caza es una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces, debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico del mundo rural andaluz. Segundo, el silvestrismo es una práctica con una fuerte raigambre social, cultural y en muchos puntos de España, y en particular en la comunidad andaluza, que merece y debe ser apoyada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tratarán de buscar los mecanismos legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición. Y tercero, esta corporación municipal se compromete a apoyar la caza y el silvestrismo, así como a instar a los gobiernos autonómicos y estatal a apoyar ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental. Muy bien, Ángel. Sí, bueno, primero, buenas noches al presidente de la caza, que lo tenemos aquí con nosotros, y al resto del público. Y yo esperaba más gente también, más cazadores, porque, David, yo soy un gran defensor de la caza, no solamente yo, sino mi partido también, y de hecho lo hemos puesto de manifiesto. Yo te pediría que retirara esta moción, porque esta moción tiene visos oportunistas y han utilizado la figura de David para que salga adelante con esta moción. Entonces, yo creo que si la retira vaya a quedar muy bien. Pero si no la retira, sigo hablando. Sigue hablando porque no se va a retirar. Muy bien. Hombre, en tantos años que ha gobernado la Junta de Andalucía y que ha gobernado el PSOE en Peal, ahora se acuerda el PSOE de presentar una moción a favor de la caza y los cazadores. ¿No ha habido tiempo? ¿No habéis tenido tiempo? Que por Dios. Mira, es que claro, cuando estamos a las puertas de unas elecciones y queremos sacar rédito político de esto, pues esto se ve muy fácil. Decís aquí, ya has argumentado tú, que en Andalucía hay una gran riqueza generada por la caza, y ciertamente es así. ¿Qué duda cabe? Da en torno a los 3.000 millones y unos 45.000 empleos. Entonces, ¿dónde estaba la Junta de Andalucía cuando se le ha hecho sufrir tanto y tanto y tanto a los cazadores? Se le ha complicado tanto la vida. Cuando han mirado para otro lado en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, has hablado de la sarna, cuando las piezas morían comidas de sarna y nadie acudía ahí, absolutamente nadie. Sí, hubo una vez un problema, ciertamente dicho, y me remito a los hechos y que me corrija si me equivoco, cuando la lengua azul que le pilló de delegado de Agricultura a don José Castro Zafra y se personó allí. Ciertamente así fue. Pero después
dónde estaban los defensores de la caza. ¿Por qué se dejaron morir las vacas vagando por toda la sierra y recorriendo toda la sierra, si no es cierto, corregírmelo, y comunicando una serie de infecciones? Pues bien, esto lo ha prohibido los socios de gobierno del Gobierno de España, que ya sabéis quiénes son, aparte de los podemitas, todo lo que le cuelga. Igual que han prohibido los toros, igual que han prohibido las corridas de toros, que generan unos grandes ingresos también, igual que quieren también prohibir la Semana Santa. Hablaba lo de la sarna y os comentaba al hilo de esto, porque, hombre, yo creo que hay que tener memoria. Dices que a pesar de esta relevancia social y medioambiental y económica, la caza está siendo un objeto numeroso de ataques, claro. Claro que está siendo, porque no se ha defendido en tiempo y forma y como se tenía que haber defendido. Y ahora nos apuntamos a sacar un puñado de votos utilizando los cazadores. Pues no, no es así. Hay que sentirlo y llevarlo y quererlo, como lo queremos los demás y lo quieren los cazadores. Y no lo que ha hecho los socios del PSOE, que no a ti, David. No me refiero a su persona, a su figura, porque posiblemente hasta le guste la caza. Posiblemente. Y me dice que la caza es una actividad muy fuerte en Andalucía. Claro que lo es en Andalucía. Y en Castilla-La Mancha, y en Extremadura, y en toda España entera. ¿Y qué ha pasado cuando se han presentado los distintos proyectos de aceptación en los distintos parques? Que todos se han echado para atrás, ya le digo, con la Junta de Gobierno que ustedes tienen y los socios de gobierno que tienen, como son Podemos, como son el Puigdemont y como son toda esta gente que les acompaña y que ahora viste muy bien y viene muy bien a decir que como ya no estamos en el gobierno, parece ser, o ya vamos cada uno por nuestro lado, entonces nos ponemos a reivindicar una cosa que tenemos que haber defendido desde el principio. Y ya le digo, yo creo que la Junta, siempre voy acabando, la Junta de Andalucía nunca ha defendido este sector, jamás lo ha defendido. Sí es cierto que ahora sí lo va a defender, y de hecho ya lo están poniendo de manifiesto. Y ya le digo, para terminar, sigan con las prohibiciones de caza, que veremos otra moción muy pronto, paralela, para querer a los toros, mimar a los toros, cosa que me alegraría, y para que nuestra Semana Santa siga paseándose por las calles de Baeza, Úbeda y demás. Y la veré en boca de uno de ustedes, el que sea, Así es que aquí tenéis un gran defensor de la caza, pero que esto es oportunista. Felipe. He terminado. Bueno, buenas noches. Ángel, parece que se ha cambiado Podemos de bando. Ahora está en aquel bando. Antes estaba aquí, ahora está allí. Decir que en parte, hombre, entiendo, Ángel, que hayas pedido la retirada de la moción. Hace 4 años o 3 años o así la trajiste a este pleno, algo parecido, apoyando la caza, y recuerdo que la defendió Joselín y el PSOE votó en contra. Pero, bueno, me alegro que traigáis esta moción a... Sí, sí. Ángel, ¿la apoyaron o la votaron en contra? Bueno, como bien dice la moción, la caza genera empleo y riqueza, y además evita daños en cultivos al controlar la sobrepoblación. Es una herramienta de conservación y los cazadores son los primeros promotores en la recuperación de especies. Los cotos repueblan las especies de caza menor en todos los años. Sobre el silvestrismo, aparte de como dice la moción, creo que hay que explicar un poco más que las capturas, siempre que sean autorizadas, se realizan una vez pasada la época de cría, por lo cual no entorpecen la reproducción. Los silvestristas normalmente solo buscan a los machos. Además, la autorización es de un número determinado y normalmente de muy pocos. La última vez no le han dado autorización y el año anterior era sobre 8 picos por licencia. Y el fin de estas capturas, además de, como dice la moción, para los concursos de campo, pues es criar mixtos que de forma natural no se criarían.
y que una vez capturado el cupo, ya sean 8, ya sean 5, pues que a veces pues el pájaro no se adapta a estar en la jaula o no les vale para lo que ellos lo quieren y lo sueltan. O sea que de esos 8 pues se pueden quedar en 5, en 3 o a veces en ninguno. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la despoblación? Decir que el problema son las capturas autorizadas quizás sea demagogia o no querer ver el problema. El problema lo ha dicho la moción muy pausadamente, muy someramente, y el problema es Vox Populi, y con cualquiera que se hable lo dice, aunque no queramos reconocerlo, nos cuesta trabajo reconocerlo, y gran parte del problema pues son los atomizadores cargados de fitosanitarios contra las olivas donde están los nidos, o los goteros regando con abono líquido donde beben los pájaros. Y es más, para esto, decir que apoyar o no apoyar la caza, creo que hay una obviedad, y es que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y que si yo quiero cazar o quiero capturar, siempre respetando unas normas, pues que tú no debes prohibírmelo. Y que si tú quieres ir a los toros, pues vas, y si a mí no me gustan, pues creo que con no ir a los toros es suficiente. Lo que pasa es que hay otro problema, y la moción lo dice, y dice, abro comillas textualmente, la caza está siendo objeto de numerosos ataques y críticas destructivas por parte de las asociaciones ecologistas y animalistas, así como determinados colectivos que persiguen la prohibición de esta actividad. El problema es que sale el ministro socialista Ábalos y dice que los cazadores son unos casposos y que los toreros son otros casposos. Y le sigue la ministra diciendo que le gustaría prohibir los toros y la caza. Entonces sale la Federación Española de Caza y amenaza con pedir el voto contra el PSOE por la ley de deporte, donde dice que los animales maltratados no se puede practicar deporte y que considera que los de la caza son maltratados. Y entonces cuando la Federación dice o amenaza con pedir el voto contra el PSOE, sale el PSOE y dice caza y toros, no tocar hasta pasadas las elecciones. Noticia del Confidencial. Entonces, ese es parte de un problema, que como decía Ángel, el PSOE en España dice una cosa, en Andalucía dice otra, en Castilla-La Mancha se ha juntado con Podemos y ha votado en contra de la caza hace poco, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Entonces, lo que sí os vamos a pedir es que si queréis, nosotros vamos a apoyar esta moción, os sugerimos que incluáis otro punto donde, al igual que se habla del silvestrismo, mencione a la pesca continental y diga que la pesca continental es una actividad con fuerte raigambre social, cultural y económica en Andalucía y el resto de España y que merece y debe ser apoyada por los poderes públicos. De todos supongo que es sabido el problema que ha tenido la pesca con las prohibiciones de captura, parecido a lo del silvestrismo, y se ha estado 1 año y pico sin poder pescar y han cerrado tiendas de pesca y se han perdido puestos de trabajo hasta que se ha podido recuperar. Javi. En primer lugar, deciros que tanto la caza como el silvestrismo juegan un papel fundamental en el desarrollo social, económico, en el crecimiento del empleo y en el cuidado medioambiental, sobre todo de las zonas rurales. Me sorprende vuestra intervención. Yo diría que a mí me sorprenden más vuestras intervenciones que a vosotros mi emoción. Voy a matizar en 2 cuestiones. Ángel, si quieres, para el próximo pleno nos preparamos una moción para hablar de jefes de gobierno de ambos partidos, de un lado y los del otro lado y los de la extrema derecha. También entiendo que el Partido Popular queráis abanderar este sector de la casa. Entiendo y que estáis intentando, y que si algunos ciudadanos los convencéis. Pero a mí no me convencéis. No me convencéis porque cuando un partido político quiere defender los intereses de un sector de la sociedad, lo que tiene que hacer es utilizar las instituciones cuando están ellas y trabajar para ayudar a estos sectores. La Federación de Caza, junto con la Universidad de Málaga,
llevaron a cabo un estudio para comprobar si la cría en cautividad era viable y así poder quitar las capturas, que era gran parte del problema. Se demostró que la cría en cautividad no era viable. Este informe se le hizo llegar al Gobierno de la Nación, entonces presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular, para que a su vez fuese llevado al Parlamento Europeo. No sé en qué cajón lo metieron, pero al Parlamento Europeo no llegó, y lo que, para sorpresa de muchos, lo que sí llegó al Parlamento Europeo fue la presentación de otro informe por el Partido Popular, estoy hablando, de otros informes que aportaron partidos ecologistas y animalistas. Me dice que esta moción es oportunista para las elecciones. En 2013, con un gobierno socialista en la Junta de Andalucía, con la entonces presidenta Susana Díaz, la propia presidenta ya trabajó codo con codo con el sector e impulsó un reglamento de caza para el fomento y desarrollo de esta actividad. Además, no ahora, en 2013, el PSOE andaluz ha reiterado su compromiso con el sector al asumir propuestas como la defensa y promoción institucional de la caza, el fomento de las líneas de ayuda que implementa la PAC para compatibilizar agricultura y conservación natural, la defensa del silvestrismo o el diseño de un plan de ciencia, entre otras. Es verdad que hay una diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Vosotros intentáis abanderar de forma verbal un problema y nosotros aprovechamos las instituciones para trabajar y solucionar. Felipe, es cierto que algún ministro ha expresado su opinión personal en medios de comunicación. Es cierto. Pero tengo que decirte que el Partido Socialista considera desafortunadas estas declaraciones, porque claro que apoyamos la caza, siempre hemos apoyado la caza, y no solo en Andalucía, también en Castilla-La Mancha. Me gustaría ver la moción y el sentido de la moción que dice que no apoyamos, al igual que me gustaría conocer el sentido de la moción que hace 4 años trajo el Partido Popular, el que hoy no vota la moción a favor de la caza. Sí, la moción que dice Felipe que presentaste hace 4 años, que me gustaría conocerla. Sí, has visto que no votaba a favor porque quería ser oportunista, ¿no? Ah, que la retirara, ¿no? Que la retirara, perdón. Perdona, te había entendido mal. Entonces, tenemos razones más que de sobra para defender la caza y el silvestrismo, porque estamos convencidos, y más en estas zonas rurales como la nuestra propia, que la caza tiene un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, en el desarrollo económico, en el crecimiento del empleo, y todo esto seguro que nos va a ayudar a frenar la despoblación de estos territorios que todos sabemos que están en peligro. Pero es que además voy a ir un poquito más allá. No solo tenemos muestras palpables de la defensa de la caza y el silvestrismo en ámbito nacional y autonómico, en ámbito local. Siempre hemos tendido la mano a las diferentes sociedades y clubes que ha habido a lo largo de la historia de nuestro municipio, como por ejemplo la sociedad de caza de Pilar del Cerro, en la que se ha colaborado en muchas ocasiones en la celebración de libros de caza o en las ciudades deportivas, en los tiros clases, o en la propia sesión de locales públicos de esta institución para la celebración de algunas reuniones y asambleas. También hemos colaborado con clubes de pesca, aunque no estén relacionados directamente, no sean de la rama que pertenece a la Federación de Caza. Hemos colaborado y hemos ayudado en la celebración de concursos locales de pesca. Lo digo por la relación evidente que existe entre estas actividades
por el Club de Silvestrismo Comarca de Pesura, solo de Comarca. Sí, no quiere decir, solo de Comarca es en Copetea. Hemos colaborado, llevamos años colaborando con esta sociedad y con estos clubes. En este caso, con el Club de Silvestrismo, al cual quiero aprovechar para reconocerle su trabajo, porque llevamos años celebrando aquí en Teatro del Cerro uno de los concursos más importantes a nivel nacional que en el último año ha incrementado su asistencia notablemente. Creo que tenemos razones más que de sobra principales para demostrar que Joaquín Zorrilla sí apuesta por la casa. Por eso hoy traemos a esta moción, no pensando, como decía el compañero Ángel, en las circunstancias naturales que nos arropan, sino pensando en las necesidades económicas, sociales y medioambientales de nuestro territorio. Muy bien. ¿Sentido del voto, Ángel? Se va a presentar el punto se admite el punto de Ciudadanos de la pesca. Por ahora Habéis sido ya habéis sido de todo. Ya habéis sido ya de todo. Venga, su. Ya os queda que os digan vos. No os falta nada que eso ya. Desde el principio no estáis ubicados, hijo mío, y no hay manera, ¿eh? Desde el principio ya nos falta nada más que vos. No la vamos a admitir porque tenemos el pleno convencimiento. ¿Sentido del voto entonces, Ángel? Felipe, ¿sentido del voto? yo sí quiero decir que no menosprecia el apoyar la pesca, no menosprecia la caza ni el silvestrismo. Y la pesca ha sido el primer sector que ha sido perjudicado y que va a englobar. Una cuestión de forma, no puedes cerrar. No puedes cerrarlo. No. Hace un momento Es otra cosa, amigo. el sentido del voto es a favor. Es otra cosa. Vale. Por parte del PSOE, Carlos. Sí. Moción ahora relativa a los planes de empleo que presenta el Grupo Municipal Socialista. La defiende Carlos. El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía puso en marcha, sin ayuda del Gobierno de España, 3 planes de empleo gestionados por el Ayuntamiento, que suman un total de 786 millones de euros. El primero de ellos en 2014, con 254 millones de euros. El segundo plan de empleo en 2016, contó con una dotación de 250 millones de euros. Y el tercero, el pasado año, con un importe de más de 282 millones de euros. En él se han asignado 102 millones de euros para personas de menos de 30 años, más de 61 millones de euros para los y las de más de 30 años y 47 millones de euros para los de más de 45 años y una complementaria de 58 millones de euros donde se prioriza la contratación de los y las mayores de 55 años. Además, en esta nueva convocatoria se destina una dotación de 14 millones de euros para personal técnico de inserción y orientación. Toda esta iniciativa de cooperación en la administración local tiene por objeto promover la creación de empleo en el ámbito local andaluz y han tenido, según los informes emitidos tanto por la Dirección General de Fondos Europeos como por los organismos europeos de control, un efecto contrastado. El tercero de estos planes ha sido resuelto en la mayoría de las provincias por las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, de tal manera que ya se pueden presentar las ofertas para las contrataciones en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Por otro lado, con fecha 27 de diciembre de 2018, se publicó en el BOE el Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 en 900 euros al mes, sí que en ningún caso puede considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros. Frente a ello, en los planes de empleo el importe correspondiente a los grupos 4 a 10 de la cotización es de 1.300 euros al mes. Este importe
se compone de 874,25 euros de base salarial más 425,75 euros correspondiente a la cotización de la Seguridad Social. Esta cuantía, por tanto, no alcanza el salario mínimo interprofesional aprobado para 2019. Por todo lo anterior, creemos que se debe asegurar la ejecución de los planes de empleo. Valoramos muy positivamente la subida del salario mínimo a 900 euros y que éste tenga repercusión en estos programas de la Junta de Andalucía, sin que ello conlleve a una reducción del número de contratos, de su duración ni de la jornada de trabajo. Por eso se proponen para aprobación los siguientes acuerdos. Instar al Parlamento de Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía a que se establezcan los mecanismos necesarios para poner a disposición de los ayuntamientos los recursos necesarios, de modo que le permita hacer frente al incremento económico de las cuantías establecidas en la orden de 20 de julio de 2018, Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera inmediata, rápida y uniforme, lleve a cabo todos los procedimientos que se haga posible la selección de todos los candidatos a las ofertas vinculadas a los proyectos presentados por los ayuntamientos andaluces, acogidos a la iniciativa de desarrollo local, regulada en la orden de 20 de julio de 2018, preservando los proyectos y el número de contratos presentados por los ayuntamientos andaluces. Y punto 3, dar traslado de los presentes acuerdos al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Muy bien, Ángel. Bien, Carlos, yo sigo con lo mismo. Que no deja de ser otra moción oportunista. Hombre, ya me dirá, si no han tenido ustedes tiempo desde el año 2014, que empezamos a hablar, si no han tenido tiempo de ponerle una moción a la Junta de Andalucía gobernada por Susana Díaz. ¿No han tenido ustedes tiempo en hacer esto? Yo creo que sí han tenido, de sobra. Hombre, y ahora que prácticamente todavía no ha tomado posesión de la Junta de Andalucía el Partido Popular, quieren ustedes que de inmediato y de isofacto se apruebe algo que a todo vista y a todo punto no es legal. Y ustedes lo saben, porque, hombre, le voy a decir una cosa. A mí no me gustaría, puesto a elegir como elige el líder del PSOE, Pedro Sánchez, un salario mínimo profesional, en vez de 900 euros, yo hubiese dicho 1.500. Si suena el timbre, pues bueno, pues va a sonar el timbre. Eso es lo que ha hecho este hombre. Y eso es lo que ustedes quieren aprovechar ahora y poner ahora de manifiesto de cara a la galería. Porque mire usted, aquí si alguien paga salario son las empresas y los autónomos. Esos sí pagan salario, y pagan salarios mínimos y más de mínimos. Y hay igualdad entre hombres y mujeres. Pero también le digo otra cosa, que quienes no pagan esos salarios hasta ahora ha sido la Junta de Andalucía gobernada por Susana Díaz. Y usted lo sabe. Y las empresas que cuelgan todavía de la Junta de Andalucía. Entonces, no vayamos a rajarnos las vestiduras, porque sabe que llevo y estoy cargado de razones y de motivos. Y no solamente eso, le digo más, aquí se ha puesto de manifiesto que quiénes son unos y quiénes son otros. Yo sé perfectamente quién es el PP y con quién ha pactado y ha elegido sus amigos. Y mire usted, los amigos los elegimos, la familia nos la impone. Y ustedes, su líder, Ángel, sentido de la moción. Hombre, el sentido de la moción se ciña a esto. No, que ya en la otra... Viene el salario mínimo interprofesional, perdone usted, viene por un decreto de Pedro Sánchez. Sí, pero el sentido de la moción no son los pactos de ninguna clase, de ningún partido ni de otro partido. El sentido de la moción es ajustar a derecho un salario. La moción es que de esos lodos, viene, de esos polvos vienen estos lodos. Así es que quiero decirle, y quiero terminar diciéndole, que nosotros hemos gobernado siempre con rectitud, con honestidad, y nos hemos rodeado de gente más o menos agradable a las filas del PSOE o a otras, pero nunca nos hemos rodeado de una serie de señores como Bildung, que ya sabemos a qué equivale, y son los que nos han llevado a este punto. Esta tarde la has traído con esta, es que es la verdad. Ahora me dirá la que quiera, la del pulpo, la que usted quiera, pero será inventada. Yo le digo nada más que una realidad. Ángel, no nos metamos en esos fangos. Hombre, es que estamos pidiendo una cosa a la Junta de Andalucía que todavía está en un decreto, por Dios santo, y un decreto que se inventa un señor
que quiere gobernar con todo Ángel, que se mueva como se mueva. Ángel, que por la regla de 3 tenéis la Junta de Sí, eso ya Andalucía lo de la sabe misma todo. manera, así que Sí, no eso ya lo sabe extrapolemos, todo el mundo. no extrapolemos los Sí, pactos. eso ya lo sabe todo el mundo. Bueno, tanta interrupción Venga. y luego ¿para qué? Para quedar cada uno en nuestro sitio. Así que, Exactamente. Pero es que tengo que guiarte un poquillo porque las dos mociones has cogido la perra de ir con los pactos. Y sabéis que no me pierdo, lo que pasa es que no os gusta escucharlo. Que sí, sí que nos gusta, No gusta chiquillo. escucharlo. Sí que nos Eso es gusta. lo Lo que que pasa es que pasa. no vamos a abrir el debate aquí de Vox y del Claro. PP y de Ciudadanos y de, hombre, No, y demás. Bueno, termino. Felipe. Bueno, pues por primera vez tenemos una moción del Grupo Socialista instando a la Junta de Andalucía algo. Y esta es pedir a la Junta de Andalucía algo. ¿No? En lo que va de legislatura no he visto todavía una. No he visto una. Hemos estado nosotros, hemos estado el Grupo Popular, pero... Pues, bueno, no, pero si esta es la primera de las muchas que vendrán a partir de ahora, ¿eh? Que a partir de ahora se vendrán muchas mociones instando mucho a la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que esto es mes y medio. Yo reconozco que antes teníais mucha más paciencia para estar a la Junta de Andalucía que ahora. Pero bueno, primero voy a hacer referencia a algunos aspectos que comenta la moción y luego ya me voy al grosso del tema, ¿no? La moción deja muy claro, es que lo recalca muy bien, que cada uno de los planes de empleo que se han llevado a cabo en Andalucía en estos últimos años han sido sin ayuda del Gobierno de la Nación. Efectivamente, así es. Este último también sin ayuda del Gobierno de la Nación, es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha contribuido en el último plan de empleo, ha sido con fondos europeos. Lo que pasa es que sí es verdad que desde el año 2015 sí es verdad que se han llevado a cabo muchas bonificaciones y reducciones a autónomos, que la ha quitado el Gobierno de la Nación ahora para el año 2019. Se llevó a cabo la tarifa plana de los 50 euros a nuevos autónomos, que ahora se ha subido a 80 euros. Se llevó también a cabo la tarifa plana a nuevas sociedades de nueva creación, que también venían con bonificaciones y reducciones al personal indefinido que se diera de alta, con una rebaja en el impuesto de sociedades del 25 al 9% para esas sociedades. También la bajada del impuesto de sociedades del 30 al 25. Yo sí tengo que coincidir con Ángel que efectivamente los planes de empleo buenos, como los que damos aquí también, son los que son finalistas en las empresas. Y que quien crea el empleo de verdad son las empresas. Y es precisamente ayudando a la contratación con esas bonificaciones, esas reducciones. Este tipo de planes de empleo son finalistas en los ayuntamientos, que ahora en época electoral pues vienen muy bien, pero que al final tienen un principio y un final. No más. Cuando se acabe la masa total presupuestaria, se acaba ese empleo. En cuanto a la subida del 22% del salario mínimo interprofesional, y me gustaría explicarlo muy bien para que no se me malinterprete, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que con 900 euros no vive nadie. Con 900 euros. Ahora, ¿qué es lo que dicen y a lo que estáis a contracorriente? Lo que os dice el Banco de España, el gobernador del Banco de España en su informe, que por cierto lo pone de derecha. Vale. La autoridad fiscal también será de derecha. La Comisión Europea, ¿qué es lo que dice? Que precisamente aquellos contratos que se rigen por el salario mínimo son los más débiles, los más vulnerables, y que ante una variación del 22%, porque el salario mínimo durante estos últimos 4 años ha subido, lo que no ha subido es un 22%. Y ha subido sin negociación colectiva, sin negociación entre asociaciones sindicales y patronales, que es como normalmente sube el salario mínimo. Ha sido por decreto. Pues que precisamente esos puestos de trabajo y esos contratos pueden verse afectados y pueden desaparecer. Y pueden destruirse o pueden bajar el número de horas trabajadas, o puede ser un impedimento para un empresario que considere que ese coste laboral extra no le supone viable asumirlo, ¿no? Yo creo que eso lo entendemos todos, el que ha sido autónomo lo tiene claro. Yo creo que algunas veces, lo hemos hablado también cuando presentaste una moción para defender los presupuestos del Gobierno de la Nación, la mejor subida de salario es la que va aparejada a subida en la productividad.
que al final es producir mejor, más rápido, a menor precio, que eso conlleva que haya una cuenta de resultados mejor para las empresas y que suban los salarios sin problema de que haya destrucción. Pero tenemos un problema de productividad y nadie lo aborda. Hay un problema de productividad en este país. Esas son de verdad las subidas de salario interesantes. Invirtiendo en innovación y desarrollo, invirtiendo más en educación, mejorando nuestra educación, aumentando también las inversiones en inmovilizado y material. Esa es la forma de crecimiento de los salarios. Yendo al fondo del asunto de la moción, efectivamente, con la subida del salario mínimo, los grupos del 4 al 10 se quedan por debajo del salario mínimo, como le ha pasado a muchas empresas que tenían aprobada una subida en sus convenios y ahora han tenido que hacer unas subidas mayores porque se han visto que se encontraban fuera del salario mínimo por una subida del 22%. Pero no tiene sentido ninguno, porque lo que la Junta de Andalucía le da a los ayuntamientos es una subvención global para la contratación, una cantidad total. No le dice que sea para 20, ni para 30, ni para 40 contrataciones. Hombre. Sí, que me tengo aquí el Boja, precisamente. Y luego se podría haber pedido perfectamente al Gobierno anterior, si se han estado haciendo modificaciones sobre el plan de empleo hasta principios del mes de enero, antes de que se finalizase, y se podía haber pedido. Y el acuerdo del salario mínimo interprofesional viene del mes de octubre, en un acuerdo presupuestario entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Desde el mes de octubre ya se abría esa posibilidad, lo que pasa que, por supuesto, se llevó a cabo en el mes de enero. Y le decía la incoherencia de tener tanta prisa ahora, porque ahora gobierna otro partido en cuestión de mes y medio y haber tenido siempre tan poca prisa. Perdóname, Ana, te voy a recordar una moción. Esta a mí me llamó mucho la atención, es del 2012, porque, vamos, era contra lo más sagrado. Aquel día, en febrero del 12, el Grupo Popular presentaba una moción instando al Gobierno de la Junta de Andalucía a que instalase un nuevo acelerador lineal en el Hospital de Jaén. Mira, ya por cuestión de orden no puedo remitir o dejarte remitir a mociones anteriores y salirnos de esta. Me gustaría poner un ejemplo entre la rapidez que se tiene ahora en mes y medio y la poca velocidad que había entonces. Esta rapidez ya está trabajada de Hablamos antes. del Plan Oncológico 2007-2012 y era 2012 y se votaba en contra porque se pensaba que se iba a cumplir. En mes y medio ahora hay mucha prisa. En 5 años no había prisa para una instalación de un aparato para tratar el cáncer. Me quedo ahí. Vale. Lo que quiero decir es, esa es la incoherencia, tener tanta prisa y ahora tan poca. Bien. Y por último, ¿dónde va más la incoherencia? El partido que gobierna en Castilla-La Mancha también es el Partido Socialista. ¿Saben que el Partido Popular ha presentado ese mismo tipo de moción en 600 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, instando a la Junta de Castilla-La Mancha a que complemente el plan de empleo? ¿Y sabe lo que le ha dicho? ¿Sabe lo que le ha dicho el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que es el que gobierna? En nombre de José Luis Escudero, un diputado, dice: el PSOE de Castilla-La Mancha ha considerado poco serio el anuncio del PP regional de presentar mociones en más de 600 ayuntamientos castellano-manchegos con planes de empleo suscritos con la Junta para que se encargue de los costes ocasionados por la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, su mismo partido vota en contra de esa propuesta en Castilla-La Mancha. Pero No se puede cofinanciar. ¿cómo hasta ahora? Son fondos europeos. Bueno, finalizo. Es que tienes que conocértelo bien. No, sí, me lo estoy conociendo, pero se ve que su partido sí se lo conoce en Castilla-La Mancha. Y termino ya. Pero, como hasta ahora nosotros somos un partido local, todo lo que sea que venga un duro más a pear, lo vamos a seguir apoyando. Así que, a pesar de todo, de ese oportunismo, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Vale. Empiezo, José Luis, contestándote. No es cierto que no hayamos presentado nunca una moción en contra de la Junta de Andalucía. Aquí se ha debatido en esta legislatura, que es la que yo estoy aquí, la que yo llevo de portavoz, que yo recuerdo la PAC, recuerdo mociones de carretera, recuerdo la de la matrona, que por cierto ya tenemos matrona, en el que le exigíamos a la Junta de Andalucía que nos pusiera una matrona, y ya tenemos matrona. Entonces, no es cierto, aquí se ha exigido todo lo que hemos creído que era bien para pear de becerro y que así tenía que ser. Tampoco estamos debatiendo en esta moción, José Luis, si estos planes de empleo nos gustan más o menos, si están bien enfocados o están mal enfocados. Está claro que a vosotros no os gusta, a nosotros sí nos gusta, por eso se están haciendo.
porque son planes de empleo que llevan la marca socialista, porque estos planes de empleo han supuesto una primera oportunidad para muchos jóvenes y también una segunda oportunidad para mayores de 55 años que llevan ya varios años en paro. En cuanto decía José Luis de estos proyectos parte de los planes de empleo, claro que van con un número de trabajadores concretos, van con unos meses concretos de cuánto va a trabajar cada trabajador, de unas ocupaciones concretas, incluso de los lugares de trabajo donde van a trabajar. Claro que van definidos hasta ese detalle. En cuanto a lo que decía Ángel decía que llevaba la razón y que estaba cargado de razón. Pues Ángel, para nosotros no, ni llevaba la razón ni está cargado de razón. Y tampoco oportunismo, como tú decías. Como sabes, el 2 de diciembre hubo unas elecciones autonómicas en Andalucía. El 27 de diciembre es cuando se aprueba el Real Decreto de la subida del salario mínimo internacional. No le podemos exigir al gobierno que había antes del 2 de diciembre que aplique una cosa que se aprobó casi un mes después. Eso es prácticamente imposible. Decía Ángel que cuando el Partido Popular ha gobernado con rectitud, honestidad, pues sí, pero con muchas cosas, pero que nunca le ha dado por subir el salario mínimo interprofesional. Que entendemos que es vergonzoso. 900 euros concedimos todos, aunque es poco, pues 600 y poco es menos todavía. Le estamos pidiendo al presidente de la Junta de Andalucía, Ángel, no otra cosa ni más ni menos que trabaje, pero es que yo creo que el presidente es que, como se lo ha encontrado, porque es que creo que no se lo esperaba ni él, ahora mismo está desaparecido. Que sí, que lleva solo un mes, pero que es que ya tiene que tomar medidas. Estas medidas hay que tomarlas ya, porque como bien decía la alcaldesa antes, estos planes vienen de unos fondos europeos en los que existen incompatibilidades con la cofinanciación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, el ayuntamiento no puede pagar la subida del salario mínimo porque no puede dar cofinanciación en el proyecto, en el programa. Si el ayuntamiento paga la diferencia, perdemos la financiación. Entonces, solo está en la mano de la Junta de Andalucía, que son los que llevan el programa. De ahí que en la moción se pida que se pongan a disposición del ayuntamiento los recursos necesarios para poder hacer frente al incremento salarial. Como he dicho antes, en el 27 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto de la subida de salario. Las contrataciones han empezado ahora. Ahora están empezando las primeras contrataciones, ahora en febrero. Entonces, la urgencia no es otra, más que ya hay gente trabajando. ¿Se le va a aplicar? ¿No se le va a aplicar? ¿Se le va a aplicar? Hágase ya. No se le dé más vueltas. Muchos nos tememos que se aplique, pero no a cualquier medio. Es decir, que se aplique, pero que se preserven los proyectos y el número de contratos por ayuntamiento. Porque muchos nos tememos que se equilibren los salarios reduciendo proyectos o contratos, cosa que sería aún peor todavía. Como he dicho antes, la mayor parte de las contrataciones que este ayuntamiento ha hecho con estos planes ya hemos empezado a hacerlas y son entre el grupo 4 y 10, la mayoría del 4. Por lo tanto, este tipo de contratos son los más afectados en cuanto a las subidas de salario mínimo. Casi ninguno lleva, el grupo 4 no llega ninguno al salario mínimo. Entonces, que entendemos que las leyes y las cosas están para cumplirlas, ¿no? Por lo que eso, que instemos a la Junta que de forma inmediata, y decimos de forma inmediata, puesto, insisto, ya hemos empezado a trabajar, ya hemos empezado. El 30 de noviembre todavía no se había contratado, se ha contratado ahora, que es cuando nos han dejado. Y ahora es cuando insistimos, y de forma urgente, que se haga ya, no otro motivo, es que ya hay gente trabajando y ya se está acabando el mes y la gente tiene ya que cobrar su salario mensual. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer y de qué forma? Por eso es el sentido de la moción. Bueno, una puntualización, José Luis. Desde enero, con el gobierno en funciones del PSOE, los alcaldes ya nos sentamos con ellos a reclamarle ese tanto por ciento que falta, porque desde el ayuntamiento no podemos cofinanciar, son programas europeos en los que está prohibida la cofinanciación. Por tanto, ahí ya nos empezamos a sentar para que trabajasen desde el grupo que había entonces, que era el PSOE, en dar solución a este problema. O sea, no es nada oportunista, simplemente que hay que pagarle. El día 28 de febrero tendremos que hacer las nóminas, o el día 1 de marzo, y ahora mismo estamos en un vacío en el cual no podemos cofinanciar y la nómina no sabemos cómo la vamos a hacer a los trabajadores. Entonces, de oportunismo, nada. Ha coincidido que se aprueba el salario mínimo interprofesional a final de diciembre, cuando estos planes ya estaban aprobados de hace 2 años. Con lo cual, 1 año y pico, con lo cual nos ha atropellado y nada de oportunismo político, ni mucho menos, porque los alcaldes del PSOE le reclamamos a la Junta del PSOE esta parte de financiación. Bueno, votación, Ángel. Yo no puedo aprobar una moción con visos de legalidad, por lo tanto... Vale.
Por parte de Unidos por PA. Por parte del PSOE. Bueno, pues si os parece, pasamos al punto... Ya no sé qué punto es. Al punto 7º, ruego y preguntas. Por parte del PP, Ángel. Yo voy a hacer 2 ruegos. Uno, que yo rogaría que se utilizara, como siempre se ha utilizado en las campañas políticas, la ética profesional. Y 2, hombre, le rogaría al PSOE que por ética profesional no le quite candidato al resto de partidos. Nada más. Hombre, es una práctica muy habitual en el PSOE. ¿No está bien? ¿No? Pero eso dice la ciudadana. ¿Eh? Hombre. No. Bueno, dicho queda el ruego. Por parte de Unidos por PA. Pues anda, que lo que se te van pensando que son de otro lado. Bueno, yo, en referencia a los arreglos de camino, Ana, lo he traído ya varias veces. Te comenté en un par de ocasiones o 3 lo del camino del Barranco de Quesada. Es que no sabemos qué camino es. Mira, hemos estado arreglando caminos por allí. Pues es que ya está. Y todavía no sabemos qué camino ya que está, que pasa por el rollo y ya está que pues se mira, si tú has pasado por allí y te puede venir una mañana, Carlos... Yo es que me llevaron. Carlos se va pero Carlos se va contigo y vemos cuál es, qué barranco... Llámame la mañana que quieras y quedamos mira, nosotros y vamos. No existe ese nombre en el inventario, no sabemos cuál es. Se llame así. Y Yo es que, ¿cómo es Barranco de Quesada? Los vecinos me han dicho que se llama así. Pero a lo mejor el nombre que nosotros tenemos... Tenéis que ir físicamente ahí, porque es que hemos arreglado todos los caminos y ese se ha quedado sin saber cuál es. Y quedamos y nos tiene que ser muy grande, porque... No, si es corto. Pues Felipe, tú cuando que tú tienes la actividad que tienes, cuando tú puedas, llama a Carlos. Vale. Otra. Hace creo que 3 presupuestos, se presupuestó un kiosco bar en Toya, se vendió a bombo y platillo en la radio de Cazorla. ¿Hace cuántos presupuestos? 3 creo. El segundo de la legislatura. El primero de la legislatura fue. Y no sabemos nada del kiosco bar. Vale. Quería saber si por parte de los comercios se ha valorado el impacto que ha podido tener el carné joven. Otra cosa es la guía turística, que está durmiendo el sueño de los tristes. Hace 3 años se estaba esperando la traducción a inglés, estaba desarrollada y no sabemos nada de la guía turística. Y ahora sí voy a hacer un ruego y voy a hacer el ruego de que, como dice el reglamento, quien modere el debate en este pleno sea la alcaldesa. Y que yo quisiera contar con el beneplácito que cuenta el concejal del PSOE para poder interrumpir el pleno diciendo quién puede y no puede hablar. Vale. Mira, del kiosco bar de Toya, en su día, en el primer año de legislatura, había gente interesada, en concreto 2 familias, en habilitar un espacio en el merendero de Toya de manera que tuvieran una actividad, ¿no? Y empezamos con esa idea, incluso estuvimos viendo proyectos posibles que podían presentar y demás, pero las 2 familias, ambas, encontraron otros trabajos, con lo cual lo dejamos parado. Sí que es verdad que el secretario hace poco nos reunimos y le dije que bueno, que vamos a sacarlo por si alguien quisiera, pero ya no tenemos la certeza de que alguien quiera, ¿no? Entonces, además que yo iba con una caseta tipo bonita, que era una cosa que no era un kiosco de chuchería, sino un kiosco bar tipo bocadillos, tipo platos combinados y todo eso, ¿vale? Entonces lo podemos sacar, podemos trabajar ahora cuando nos quedemos un poco descongestionados después de unas elecciones y antes de entrar en la otra, no sé si nos dará tiempo, pero que la finalidad era esa y a las 2 familias, una se fue fuera y otra montó aquí un negocio que le va bastante bien. Entonces vimos absurdo también darnos prisa en sacar algo que no nos estaba demandando nadie, pero en aquel momento sí no le demandaron. Del impacto del carné joven, la verdad que ha tenido impacto en todas las instalaciones deportivas, pero en negocios como tal han ido aprovechándolo aquellas personas que han ido sobre todo a comprar tema deportivo o cosas así, ¿vale? Y en cuanto a la guía turística, lleváis razón, tenemos una guía que es así de grande, que no sabemos ahora mismo si ya está traducida en inglés, pero no sabemos si sacarla o hacer algo más manejable, porque nos hemos dado cuenta que
que un libro, la gente se va, aunque queramos poner toda la historia de Peal, todos los monumentos y todo lo bonito que tenemos, sí que es verdad que no es práctico a la hora de trabajarlo, ¿no? Y entonces hemos pensado en darle una vuelta a la guía y hacerla un poquito reducida con sus 8 paginillas o algo que sea casi de bolsillo, ¿no? Pero sí que es verdad que está traducida, o sea, la gorda está traducida. Y en cuanto al ruego, pues, qué decirte, Felipe, voy a dar la palabra a vosotros, se la daba a Carlos, se la da a Pepe, no sé, siempre hemos llevado aquí algo cordial, ¿no? Si queréis que cambiemos, pues podemos cambiar, pero que yo creo que lo hemos llevado de manera cordial. ¿El público, tenéis alguna preguntilla?